Listo, bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias por acompañarnos de manera presencial y de manera virtual a las personas que se conectan a través de los medios y las plataformas y las organizaciones que nos hemos unido para la presentación y la realización de este informe. Queremos primeramente agradecerle a los medios de comunicación que nos están apoyando en la retransmisión, la Mesa Redonda, Intertextual, Nicaragua Actual, Mosaico y al colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua. De esta manera vamos a dar inicio a la presentación del informe Nadie se va porque quiere. Una coordinación de 5 organizaciones que nos hemos unido para trabajar y recopilar las voces de nicaragüenses que han buscado protección en terceros países. Quiero primeramente agradecer al Servicio Judío, quien ha coordinado este informe y quien ha acompañado a nuestras organizaciones para la realización del mismo, y a don Sergio Ramírez, quien ha realizado el prólogo de este informe. Para iniciar, quiero darle la palabra a don Eduardo González, quien nos va a hablar de la metodología del estudio y la descripción del informe que vamos a presentarles. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Eduardo González, soy sociólogo peruano, experto en justicia transicional y acompaño el proceso de las organizaciones nicaragüenses desde hace más o menos 4 años, gracias al apoyo del Servicio Judío, de American Jewish World Service. Creo que es importante, para empezar, señalar que en el campo de la justicia transicional todavía es muy poco lo que se hace con la participación de las diásporas. Las diásporas son una realidad inevitable, inescapable en el panorama mundial de derechos humanos. Son cada vez más millones de personas las que tienen que dejar su país debido a la persecución, debido a violaciones de derechos humanos masivas, y que para salvar sus vidas o para salvar su proyecto de vida tienen que salir de su país. Nicaragua es uno de esos casos. No es el único, evidentemente, pero es uno de los casos, yo diría, más saltantes y donde la persecución estatal se muestra más cruel. Y sin embargo, en el mundo de la justicia transicional, los mecanismos de búsqueda de la verdad generalmente se han hecho, primero, después de la finalización de un régimen autoritario, y segundo, con la población que está en el país. Y entonces hay un déficit de información en el campo de justicia transicional respecto a las voces y experiencias de las personas que viven en la diáspora, en el refugio. Y eso se aplica a los nicaragüenses, se aplica a los venezolanos, se aplica a los sirios, a las personas que escapan de Myanmar, a la diáspora tamil de Sri Lanka, etc. Son poblaciones masivas, voces importantes, experiencias irreemplazables, y sin embargo no están adecuadamente representadas en el proceso de búsqueda de la verdad. Entonces, creo que es importante recordar que como Servicio Judío, este trabajo lleva ya unos 4 años de acompañamiento al debate y a la formación de capacidades en justicia transicional en Nicaragua. Comenzó cuando el escenario político y social era bastante distinto, y por lo tanto las hipótesis de justicia transicional eran distintas también. Y nos ha tocado trabajar con las mismas organizaciones durante estos años, cambiando siempre de táctica de una manera muy flexible y respondiendo a los retos de la situación. En muchos momentos, muchos de nuestros colegas, amigos, compañeros han estado o bien replegados porque no había otra forma de protegerse, o bien en el exilio y en las situaciones más dramáticas por culpa de la persecución del régimen de Ortega y Murillo. Cuando hemos hecho nuestro trabajo de preparación sobre justicia transicional y búsqueda de la verdad, creo que desde el principio tuvimos una lectura crítica
de aquellas comisiones de la verdad clásicas, es decir, que surgen solo cuando ya ha terminado un régimen, solo cuando ya ha pasado una situación de violaciones de derechos humanos masiva, y por lo tanto siempre este es un grupo que ha tenido mucho interés en procesos de justicia transicional desde abajo, vale decir, procesos de justicia transicional que no se hacen desde el Estado. De nuevo, la lógica clásica de justicia transicional es desde el Estado. El Estado es el que luego de una transición política hace mecanismos de búsqueda de la verdad. Pero ese no es el caso en Nicaragua, evidentemente, de modo que comenzamos a explorar estas alternativas. Por eso es que la primera fase de nuestro trabajo fue realmente exploratoria y era discutir las experiencias que había, que eran muy pocas, de incorporación de las voces de la diáspora. Y entonces tuvimos reuniones para escuchar, por ejemplo, la experiencia de la Comisión de la Verdad de Colombia. Estuvimos con el comisionado Carlos Martín Beristain, tuvimos la experiencia de las voces de la diáspora venezolana, recibidas en parte con el apoyo de ACNUR y varias organizaciones de derechos humanos. Nos dio una charla Andrea Bolaños, y en general estuvimos estudiando ese proceso de búsqueda de la verdad desde abajo y desde el exilio. Y teníamos muy pocos modelos de los cuales copiar, digamos. Por lo tanto, ha sido en realidad ni calco ni copia, sino una creación heroica. El trabajo en su siguiente fase consistió en reflexionar sobre la experiencia de la diáspora y optamos por una lógica más bien narrativa y secuencial. Quiere decir que el informe que ustedes tienen se basa en un cuestionario que sigue la trayectoria de la diáspora y del exilio. Es decir, comienzan las preguntas con la situación previa a la situación de exilio, las violaciones de derechos humanos que se vieron en el país de origen, y luego las preguntas siguen a las personas exiliadas a lo largo de toda la ruta. La decisión de salir, el momento de salir, la ruta de salida, las violaciones de derechos humanos que ocurren en todo ese proceso, y por fin la llegada al país de acogida. Acogida que, como nos hemos podido enterar en las respuestas, es un término tal vez exagerado, porque en muchos casos hay más xenofobia que acogida. De modo que el cuestionario y construir el cuestionario nos tomó mucho tiempo, fueron muchos meses, muchas reuniones de trabajo, de revisión de varios borradores del cuestionario, revisión de las preguntas, del tipo de preguntas y luego finalmente todo un proceso de validación del cuestionario a través de su aplicación a algunos compañeros informantes que quisieran participar, lo que nos permitió afinar tanto el texto del cuestionario como la metodología de la toma. Entonces, un momento, por favor. Me van a perdonar, pero hoy día ha sido un día de emergencias familiares muy graves. Bueno, como iba diciendo entonces, el cuestionario tiene una lógica secuencial y experimental, es decir, persigue la experiencia de las personas que están en la diáspora, en el exilio, y lo hace en esta forma más bien narrativa, desde el principio hasta la llegada, hasta la así llamada acogida. Tuvimos un proceso de formación de quienes dentro de las 5 organizaciones aquí representadas iban a hacer las entrevistas. Esas entrevistas se hicieron, se consiguieron 40 entrevistas. Hay que notar que 40 entrevistas son un número relativamente pequeño en comparación con el número de la diáspora nicaragüense. Y yo veo este proceso como una muestra de lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. Este reporte, entonces, debería verse como una invitación a profundizar los hallazgos del reporte, que son, creo, fundamentales y fuertes en sí mismos, pero no son claramente los únicos que se podrían encontrar en una búsqueda más fuerte, más importante. Creo entonces que es un documento que es una invitación
a abrir un debate sobre las violaciones de derechos humanos, no solo en Nicaragua, sino las que se hacen como parte de una persecución, que es, como ustedes saben, un crimen de lesa humanidad. Entonces, eso es lo que tengo que decir sobre la metodología. Creo que ha sido sumamente importante hacer esta experiencia juntos. Agradezco una vez más a las 5 organizaciones y al Servicio Judío. Creo que todos hemos aprendido mucho en esta experiencia. Muchas gracias. A las organizaciones que nos hemos unido para trabajar en conjunto para la realización de este informe, a la Unidad de Registro, a PECIN, a la UDJ, al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y a IM Defensoras. Para seguir, le voy a dar la palabra a Andrés Sánchez, representante encargado de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien nos brindará un análisis de la situación de las personas en desplazamiento forzado. Vale. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero que todo quisiera agradecer sinceramente esta invitación a todas las organizaciones que han sido autoras y participado de este informe y por supuesto también a Eduardo, un placer verte y un placer también saber que apoyas en este informe con toda la experiencia. Pues este informe pues aborda esa situación de los exiliados, las exiliadas nicaragüenses, sus derechos humanos y yo quisiera pues también en ese sentido dar un reconocimiento especial pues tanto a las panelistas que nos acompañan y que continúan trabajando valientemente también desde el exilio y dentro de Nicaragua, a pesar de los riesgos que esto conlleva. Saludos también a quienes están presentes, a quienes nos acompañan virtualmente. A lo largo de los últimos años, cientos de miles de nicaragüenses han sido forzados a huir de su país, enfrentando un exilio que no solo implica la pérdida de su hogar, sino también muchas veces su identidad, su comunidad y el desconocimiento de sus derechos. Como lo ha señalado el Alto Comisionado en sus actualizaciones orales y en sus informes al Consejo de Derechos Humanos, el gobierno nicaragüense ha intensificado su represión, utilizando mecanismos legales y extralegales para silenciar las voces disidentes y castigar a quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión. Este ambiente de persecución ha obligado a muchas personas, incluidas muchas de ustedes, a huir de su patria en busca de seguridad. Este exilio trae consigo una nueva serie de desafíos, como lo saben. Las personas nicaragüenses exiliadas no solo enfrentan la dificultad de adaptarse a un nuevo entorno, sino que también lidian con la incertidumbre legal, precariedad económica, en muchos casos separación familiar. Muchos y muchas de ustedes han sido despojadas también arbitrariamente de su nacionalidad o se les ha negado la entrada a su propio país y sus bienes han sido confiscados. Nuestra oficina ha documentado diversas situaciones extremadamente difíciles, donde algunos exiliados nicaragüenses se ven obligados a vivir incluso en condiciones inhumanas, edificios abandonados, en peligro de colapso o inclusive en sus automóviles, y además personas defensoras de derechos humanos en el exilio que enfrentan frecuentemente riesgos continuos a su seguridad. El Alto Comisionado ha sido claro en sus llamamientos. Es urgente que el gobierno nicaragüense restituya la nacionalidad a quienes han sido privados de ella, devuelva los bienes confiscados y cese la persecución contra aquellos que buscan simplemente vivir en libertad y dignidad. Además, el Alto Comisionado ha instado a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para garantizar la protección
y el apoyo de los exiliados nicaragüenses, quienes en muchos casos se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Como oficina del Alto Comisionado tenemos la responsabilidad de estar a su lado, de escuchar sus historias y de trabajar para que sus derechos sean respetados, entre otras formas promoviendo la solidaridad internacional y buscando soluciones duraderas que permitan a los nicaragüenses exiliados reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza. También quiero destacar el invaluable trabajo de la sociedad civil que hoy nos reúne para presentar este informe que recoge valiosos testimonios de personas en el exilio. Este informe no solo da voz a quienes han sido víctimas, sino que contribuye a visibilizar esas situaciones que merecen una atención prioritaria. Son ustedes, sus familias y todas aquellas personas que han sido arrancadas de su tierra el centro de nuestro trabajo y nuestro compromiso. Esperamos seguir aportando desde nuestro mandato para que se logren restaurar los derechos de todos y todas las nicaragüenses que han sido forzadas al exilio. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, don Andrés, por esas palabras. Queremos agradecerle también públicamente a Óscar Navarrete por las fotografías que incluye el informe, que por aquí les tenemos algunos ejemplares en físico y también en nuestra página web, en PECIN, y en el colectivo creo que lo van a encontrar en nuestras páginas web. Quiero darle la palabra a Linda Núñez para que nos haga un análisis y valoración del impacto identificadas en este informe. Linda es parte del equipo de educación y memoria del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Buenos días a todas y todos. Gracias por estar presente. Queremos compartir un poco el proceso de todo este trabajo. También bienvenidas a las personas que están conectadas en Zoom. Para nosotros, las organizaciones que trabajamos en este informe también fue una experiencia de vida que aunque estamos aquí como exiliadas, también el escuchar las historias de otras personas también te conmueve y te hace reconocer otras historias que son vigentes y que son muy fuertes. Desde el nombre, nadie se va porque quiere, ya te hace dejar claro que estamos aquí de manera forzada. Voces de Nicaragüenses en el Exilio es el informe de historias de vida de cada una de las personas o una representación de las personas nicaragüenses que han tenido que salir y que están luchando por sobrevivir en distintos países. Las historias de exilio que dan vida a este informe iniciaron en abril del 2018. En este año se da el estallido social donde se expresó el descontento por las distintas violaciones ejercidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La población fue perseguida y comenzó el camino al exilio de miles de nicaragüenses. Este informe hizo posible abrir un espacio de escucha y reconocimiento para una experiencia que no ha sido suficientemente visibilizada. Sus testimonios son anónimos porque la persecución persiste, tanto en contra de sus familias en Nicaragua como la persecución de las personas en el exilio para arrebatarles todo posible derecho como la nacionalidad, confiscar sus bienes y negar documentos de estudio, entre otros. La mayoría de las personas que dieron su testimonio han sufrido violaciones de derechos humanos o han sido testigos directos de dichas violaciones. Han recibido ataques contra su integridad física y psicológica por participar en las manifestaciones, acciones de denuncia o formar parte de organizaciones sociales. También aquellas que se sumaron a grupos autoconvocados que fueron movidos por la defensa de los derechos humanos, o también en espacios espontáneos que se formaron como movimientos, gremios o partidos. Hubo también personas que no participaron en ningún movimiento y resultaron reprimidos solo por ser familiares. Cada historia va mostrando el recorrido que hicieron al salir de su país para salvar la vida y la de su familia.
El exilio es un mecanismo de exclusión que se ha institucionalizado en distintos países con regímenes dictatoriales. Se habla de datos y porcentajes de personas solicitantes de refugio, pero existe una ausencia del impacto y secuelas en la vida de cada una de estas personas. Es importante para la memoria y la búsqueda de la justicia nombrar estas historias. Necesitamos conocer la verdad, el impacto de abandonar todo, de dejar esa vida que tanto empeño se le había puesto para construirla y cómo ha sido posible recuperar la fuerza para iniciar desde cero. Son 40 historias de vida que forman parte de la lucha y la resistencia por sobrevivir de la persecución y violencia del régimen de Nicaragua. 40 personas exiliadas y su familia, porque el exilio fractura a todo el núcleo familiar. La salida de uno o más miembros genera un movimiento afectivo, económico y generacional. Este informe está dedicado a quienes un día tuvieron que meter su patria en una mochila y salieron del país para salvar su vida, como nos dice una de sus testimonios. Su voz sigue resistiendo y construyendo la esperanza de una nueva Nicaragua. Esta frase muestra que no solo se lucha por establecerse en el país que los acoge, también su lucha está por mantenerse en pie por esa esperanza de recuperar sus vidas, su familia y regresar a su país. ¿Qué nos obligó al exilio? El exilio en sí es la expresión de múltiples violaciones a los derechos humanos e inicia cuando las personas se ven obligadas a salir del país porque su vida está en peligro. El más elemental de los derechos humanos es el vivir en su propia tierra. Los hechos descritos en los testimonios previos al exilio configuran el crimen de lesa humanidad, que es la persecución, definido internacionalmente como la privación intencional y grave de derechos fundamentales. El informe del GREN documentó la existencia de estos crímenes de lesa humanidad perpetrados en Nicaragua desde abril del 2018, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones al derecho de permanecer en el propio país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos define exilio como la expulsión de personas nacionales como un acto impuesto a la persona por la fuerza y constituye, por tanto, una violación del derecho a residencia y tránsito establecido. Entre los derechos vulnerados, además de la libre circulación y residencia, están la protección de la familia, el trabajo, la salud y la identidad. El derecho a la libertad personal, derecho a la participación política y libertades civiles, el derecho a un debido proceso, todos fueron violados. El hecho de haber participado en una marcha, haber opinado en redes sociales sobre su posición política o comentado sobre las múltiples violaciones del régimen te convertía en una persona perseguida. Desde que inició la persecución dentro de Nicaragua, tuvieron que salir de sus casas, el entorno donde les conocían. Se pensó como una alternativa temporal. Algunos regresaron a su casa después de meses o años, pensando en integrarse nuevamente en su entorno familiar y en su barrio, pero nuevamente comprobaron que el régimen ya no les permitía regresar y fueron perseguidos nuevamente. Es ahí donde tuvieron que salir del país de forma regular o irregular, lo que su condición les permitiera. Las personas entrevistadas vivieron vigilancia permanente, hostigamiento y amenazas en contra de ellas y su familia, riesgo de detención arbitraria y de perder su vida. El exilio no ha sido solo sacarlos de su país e imposibilitar su regreso. El régimen de Nicaragua amplía la represión en todas las expresiones más crueles, afectando todo vínculo personal, social y económico, asedio de la familia a familiares en Nicaragua, falta de atención en salud a familiares, daños a la propiedad, confiscaciones y amenazas de despojo, obstáculos para realizar trámites en Nicaragua, vigilancia y hostigamiento en el exilio. Estar en su propio país es un peligro, pero salir del país también generaba peligro por las condiciones en que debían salir, por la negativa del gobierno de otorgar los documentos de viaje o la retención migratoria para evitar que salieran del país,
violando el derecho a sus documentos de identidad y libre movilidad. Esto obligó a las personas a migrar de manera irregular y en condiciones de mayor vulnerabilidad, sin documentos que protegieran sus derechos. El 72.5% de las personas entrevistadas salió del país por vía terrestre y solo el 20% por vía aérea, pasando por un aeropuerto. Mientras el 45% de las personas entrevistadas refieren que pudieron hacer preparativos para su salida. El 55% tuvo que salir de manera abrupta y a veces sin poder regresar a su casa de habitación o despedirse de sus familiares e hijos. Las personas entrevistadas se encuentran exiliadas en 6 países diferentes: El Salvador, México, Irlanda, España, Estados Unidos, Costa Rica, conociendo diferentes culturas, diferentes experiencias y diferentes duelos. La urgencia de salir del país frente al riesgo inminente, en muchos casos, no permitió despedirse de las personas queridas o realizar una valoración sobre las rutas y las condiciones en el país de destino. Tampoco conocer las redes de apoyo o la situación migratoria, lo que primaba era salir. El recorrido para llegar a ese país destino fue muy duro. Muchos sufrieron otras violaciones. El recorrido del exilio está marcado por violaciones a la integridad humana. Así lo muestran los diferentes testimonios siguientes. Porque recibí información de que no tenía permiso de salida, tenía retención de salir y entonces tuve que salirme a pie. Y eso lo decidí de un momento para otro. No tuve tiempo para preparar nada. Otro testimonio. En los retenes que había, no se sabía si eran policías, no lo sé. No le puedo decir qué tipo de gente era porque nos maltrataban, nos robaban, nos metían las manos en las chichas, nos esculcaban todo y nos decían, va a la mierda. Es triste, decía otro testimonio, es triste dejar tu país. Yo me acuerdo cuando iba cruzando una quebradita para Honduras y miré y me volteé a ver y vi los últimos cerros de Nicaragua. Me solté a llorar. Lloraba porque sabía que mi hijo también iba caminando a los Estados Unidos. Yo estaba muerta, fue horrible. El exilio es una experiencia intransferible. Es difícil de comprender si no se ha vivido y las personas que lo han vivido no han encontrado una receta. Cada quien lo ha vivido desde su propia historia y desde lo que le ha tocado vivir. Los procesos para adaptarse son lentos y la vida se convierte en una incertidumbre. Las personas exiliadas han salido de su país para huir de la persecución, de la violencia, de ese poder depredador que busca sostenerse a cualquier costo. Otro testimonio nos dice, nos venimos porque nos perseguían, ya no era posible vivir allá, para salvar nuestras vidas y para proteger a nuestros hijos. Para las personas exiliadas es tan difícil empacar y salir de su país por todo lo que dejan atrás, pero también cuesta tanto desempacar al llegar a ese país destino, que no siempre te recibe bien. No es fácil desempacar la maleta porque se debe estar listos para regresar. En los testimonios se expone también las violaciones que han vivido en los países de destino. El 65% de las personas entrevistadas refieren haber sido víctima o testigo de violaciones de derechos humanos en el país de acogida. Se ha vivido xenofobia, clasismo, racismo, discriminación. No ha sido fácil, dice otro testimonio, conectarme nuevamente a un proyecto de vida. Cuando finalmente se lograba acceder al estatus de persona refugiada, esto no garantiza el acceso al empleo o las mejores en las condiciones de vida. Todo lo vivido realmente se refleja en el cuerpo, en la salud y en las emociones. Las personas exiliadas están viviendo depresión, ansiedad, culpa, cansancio, estrés postraumático. Los mayores impactos. Los impactos en las personas exiliadas son económicos, familiares, sociales y psicológicos. No es fácil identificar cuál es la mayor afectación. El exilio lleva a una pérdida de la individualidad e identidad y representa un quiebre psicológico con su propia historia, valores y cultura. La estrategia represiva del régimen completa todos los ámbitos de la vida de las personas perseguidas. Se busca controlar, herir y destruir los cuerpos, destruir la reputación personal, castigar al colectivo del que proviene
quién protestó, hacer imposible un proyecto de vida. No queda solo ningún aspecto de la integridad personal y de la vida cotidiana y de los planes a futuro bajo ningún amparo. El Estado manifiesta un poder total. La palabra exiliar significa salir del suelo. Desterrar es como arrancar una planta de sus raíces en la historia, nos dice Sergio Ramírez en su prólogo. El exilio es siempre una experiencia traumática. Las personas son forzadas a dar un paso que cambiará radicalmente su vida. No importa el país de destino y la preparación profesional y laboral que tenga. Toda persona se enfrenta a un quiebre de su proyecto de vida. Implica la pérdida de su espacio familiar, social y cultural, en el que se desarrolló y se enfrenta el aprendizaje de una nueva lengua, el tratar de integrarse y comprender las vivencias del nuevo entorno. El exilio te genera una pérdida de identidad, limitando insertarse en el nuevo medio donde ahora se encuentra, porque la identidad nos permite sentirnos en una comunidad, en una familia que tiene roles y funciones, que somos aceptados y reconocidos, que tenemos relaciones. El exilio es la pérdida de todos estos espacios. Las personas exiliadas tienen dificultades en integrarse en el país de destino porque se les ha fracturado sus vidas con la pérdida, la separación, la nostalgia, el duelo de su propia vida, haciendo más difícil reaprender nuevas formas de relacionarse, asimilar nuevas costumbres, incorporarse a este nuevo país. Estas personas viven con el anhelo de volver y recuperar lo perdido. Esta situación en algunos casos genera inestabilidad emocional y material ante la incertidumbre de cuánto durará el exilio, cuánto durará este destierro. Un testimonio nos dice, no hay un día en que yo no quiera irme a Nicaragua, pero cuando ya me dieron el estatus de refugio, es ahí donde me dio una pausa y dije que yo ya no podía regresar, porque se supone que cuando a uno le dan el refugio, uno ya no puede retornar a su país de origen, a menos que haya cambios grandes, ¿verdad? Los daños causados por el exilio marcan de por vida a la persona exiliada y su familia. Para las personas exiliadas no ha sido una elección personal salir del país. Hay una pérdida de su núcleo familiar, desarraigo, inestabilidad económica y emocional, limitaciones para un nuevo proyecto de vida, construir un destino donde desde el desconcierto, tanto por las barreras culturales como por la resistencia psicológica, adaptarse a una nueva situación no buscada ni querida. Las personas en el exilio que viven la esperanza de un regreso al país que le expulsaron, viven la impotencia de no regresar, mantienen sentimientos de culpabilidad y angustia, miedo por las secuelas de todo lo vivido. En sí, el mayor impacto en las personas exiliadas es vivir con el duelo y la nostalgia de todo lo que dejamos atrás, del vacío que dejaron nuestros hijos al separarnos, de las relaciones que ya no tenemos, de los viejos amigos y compañeros que por muchos años nos acompañaron y formaron parte de nuestra vida. El vivir con la impotencia de no regresar a esa tierra y en muchos casos no poder encontrarnos con nuestras familias por miedo, que al salir del país no los dejen entrar a Nicaragua y se conviertan en exiliados. Vivir con ese sentimiento de culpa por creernos responsables de poner en riesgo a nuestra familia cuando el régimen dio persecución a todas las personas que participamos activamente en las marchas y denuncias a las múltiples violaciones de derechos humanos. Aún así, tenemos resistencias y hemos creado afrontamientos. A pesar de todo lo vivido dentro del exilio, se ha logrado construir redes de apoyo. Los testimonios muestran la capacidad de resignificar la lucha en el exilio, reconstruir a pesar de todo un proyecto de vida y acompañarse para transitar los duelos y la nostalgia. No es fácil, pero necesitamos seguir adelante, necesitamos reconstruirnos. Posiblemente las piezas no tengan la misma posición o la misma forma, porque ya no somos las mismas personas, pero seguimos queriendo la justicia. Queremos una Nicaragua para todas y todos. Y como dice el último testimonio, estamos obligados a reconstruirnos de a pedacitos en otro lado y volver a plantar los cimientos de lo que queremos ser y volver a crecer desde otro lado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Linda, por ese análisis tan profundo del informe. Nuevamente quiero agradecer a la Unidad de Registro, a periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, la Unidad de Defensa Jurídica, el colectivo Nicaragua Nunca Más, IM Defensoras y el Servicio Judío, quienes nos hemos unido para la elaboración y entrega de este informe. Quiero ahora darle la palabra a la abogada Alexandra Salazar Rosales, de la Unidad de Defensa Jurídica, organización que trabaja en la defensa de personas presas políticas y acompañamiento de sus familiares desde el 2018 hasta la presente fecha, tanto en el ámbito nacional como internacional. Alexandra nos regalará un análisis de las recomendaciones que presenta el informe. Muchas gracias, Víctor. Bueno, yo quería referir un poco, probablemente, bueno, ya tendrán la oportunidad de leer a detalle el informe. Definitivamente, pues es parte, visibiliza pues la vivencia de estas 40 personas que hacía referencia Linda, pero definitivamente es la realidad de una gran cantidad de nicaragüenses que están forzados a vivir fuera del país, ¿no? Quería referir un poco como dentro de las conclusiones, además, bueno, que como ya hemos, Linda, pues con ese bella intervención hacía referencia, pues en el exilio no solamente se enfrenta el desafío de reconstruir el proyecto de vida en un país ajeno, sino que al mismo tiempo se tiene que lidiar con los impactos de las violaciones a los derechos humanos sufridos en el pasado y los que se continúan viviendo en el presente. El exilio en sí, este informe hace referencia, pues que constituye una violación continuada en sí misma. Es decir, la falta de reconocimiento en los países de acogida de las violaciones a los derechos humanos, el contexto de la xenofobia y discriminación en contra de las personas migrantes y la falta de procedimientos claros y efectivos para garantizar la protección a las personas solicitantes de refugio producen nuevas violaciones a derechos humanos que incluyen las violaciones al derecho a la personalidad jurídica y a otros derechos. Por otra parte, dentro de lo que se logró identificar en el informe, parte de las afectaciones de lo que ha conllevado pues, el destierro como tal es la aparición de enfermedades psicosomáticas o de enfermedades preexistentes para las cuales no han habido posibilidades de un tratamiento médico adecuado. Y estas son partes de todos los obstáculos que se enfrentan las personas fuera de su país al llegar al país de acogida. El duelo no está ajeno a nosotros, los exiliados y las personas desterradas. Definitivamente se nos ha impedido el poder despedirnos de nuestros familiares que permanecen en el país. No hemos tenido la oportunidad de retornar a decir adiós, no hemos tenido la oportunidad de acompañar en las enfermedades y poder ser presente dentro de nuestras familias. La niñez, por otro lado, si bien es cierto, pues evidenciamos pues lo que vivimos los adultos, porque a fin de cuentas somos quienes nos podemos expresar de manera más amplia y quienes tenemos acceso a estas redes de apoyo, la niñez también se ha venido viendo afectada y afectada en gran medida, pues, y son trastornos y son traumas que se generan a lo largo de la vida y están generándose desde la pequeña infancia. De manera general, pues además están sometidos a un contexto de incertidumbre, de precariedad económica, de desaparición familiar y la pérdida de sus referentes adultos. Sufren bullying, les cuesta reintegrarse a los estudios, les cuesta reintegrarse a una nueva sociedad, sobre todo también pensando en contextos en que el idioma también representa barreras enormes para poder reintegrarse de manera adecuada a una sociedad. Pero dentro de esto, y pues ya habiendo escuchado parte de los impactos y algunas de las conclusiones pues, que saca de este informe, debemos de tener en cuenta pues, que para nosotras las organizaciones que fuimos parte, algunas de las recomendaciones que hacemos sobre la situación de las personas refugiadas y en nuestros países, pues, o sea, recomendamos de manera general, tal como lo dice el grupo de expertos de Naciones Unidas, que la adopción de que es necesaria, la adopción de mecanismos de estancia legal que ofrezcan protección contra la devolución y normas de tratos equivalentes al Estatuto de Protección Internacional. Ya hemos visto pues en este país personas que han sido retornadas y actualmente hay una persona que está en cárcel producto de esta falta de protección.
y definitivamente los estados deben de garantizar que la protección de las personas perseguidas de nuestros países que no se siga dando el retorno hacia Nicaragua cuando sabemos que el contexto en el que se encuentra en este momento no puede garantizar un juicio justo, no puede garantizar un retorno seguro y lo único que puede generar es mayor vulnerabilidad y mayores violaciones a los derechos humanos de las personas que pueden enfrentar pues un retorno no seguro por falta de protección de los estados. Parte de estas protecciones que se requieren, como les decía, para las personas refugiadas, se requiere pues de la legalidad, que los requisitos y los procedimientos para obtener tales mecanismos deberían venir definidos y articulados por el derecho nacional, que la accesibilidad referida a que los mecanismos pertinentes deberían de ser accesibles a todas las personas de Nicaragua o provenientes de Nicaragua con independencia de su fecha de ingreso en el país de acogida. Por otro lado, pues el acceso a los derechos básicos, los mecanismos de protección deberían de garantizar el acceso a los servicios básicos y derechos fundamentales, tal como les refería anteriormente, la atención médica, que de manera general es muy complejo acceder, sobre todo en un país como Costa Rica, o lo caro que significa acceder a un país como Estados Unidos, así como otros países que son de acogida, presentan muchos inconvenientes o muchos obstáculos para poder acceder a una población que ya viene sufriendo de todas las afectaciones psicológicas, pero también físicas a la que la población la población se enfrenta pues estando en un país en el país de acogida. El acceso a la educación, por ejemplo, para la niñez, como les decía, pero también a los jóvenes, pues, o sea, que salen sin documento, que no cuentan con con los requerimientos para poder formalizar sus estudios en el extranjero, por ejemplo, los apostillados que necesitan pues las autoridades en los países de acogida, poder tener mecanismos que puedan flexibilizarse para poder incorporar a los estudiantes, pero también a los nuevos, a los profesionales, que puedan permitirle rehacer sus vidas en estos países, ¿no? La libertad de circulación, por ejemplo, hemos visto muchos retrocesos en este país, por ejemplo, desde esta vivencia, lo digo, han habido muchos retrocesos en los marcos legales en referencia a limitar la libre circulación para las personas refugiadas y solicitantes de refugio, que si bien es cierto, pues estamos en países que gozan de institucionalidad y que por lo tanto de una u otra manera logramos vencer esos obstáculos, siguen siendo parte de la arbitrariedad y la vulnerabilidad a los que nos vemos sometidos. El acceso a un alojamiento, el derecho al trabajo también, mientras no haya definitivamente protección a las personas, al derecho laboral de las personas migrantes, o sea, referidas de manera en particular en este estudio, pues a las refugiadas y a los refugiados, sigue siendo parte de las vulnerabilidades, pues la desprotección laboral y el abuso de los empleadores para ellas y ellos. Es fundamental el reconocimiento de la crisis humanitaria que representa el exilio nicaragüense y que la comunidad internacional debe acompañar para brindar acción urgente a las personas exiliadas. De manera general, se recomienda el acceso a la protección internacional y refugio y la ayuda humanitaria, referida a garantizar asesoría jurídica y mecanismos eficaces para solicitar refugio, que incluye el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para brindar información y atención en forma eficaz a los solicitantes de asilo sobre los procesos legales. De manera general hay mucha confusión sobre los procesos, no se sabe a dónde acudir, sumado pues a que las mismas instituciones a veces carecen pues del conocimiento profundo de cuál es el paso a seguir, o si no hay muchas dilaciones u obstáculos para poder acceder a esta asesoría o a la información como tal. Hay que atender el rezago. Sabemos que en nuestros países hay un rezago sobre la resolución de los estatus de refugio a las personas solicitantes y por lo tanto pues hay que fortalecer, es lo que nos referimos al fortalecimiento de estas infraestructuras para atender el rezago y salir de la desprotección y la vulnerabilidad. Establecer programas de acogida y ayuda humanitaria que garanticen la vivienda digna, alimentación, asesoría jurídica y apoyo a la inserción laboral y comunitaria.
garantizar la personalidad jurídica y la protección de derechos a través de un documento de identidad válido y reconocido en las instituciones públicas y empresas privadas, armonizar la legislación migratoria con los instrumentos internacionales que reconocen los derechos de las personas en necesidad de protección internacional y frenar leyes antiinmigrantes y xenófobas, así como los discursos de odio de las autoridades, crear políticas públicas para la protección de personas defensoras de derechos humanos desplazadas de forma forzada y crear políticas y protocolos específicos para garantizar los derechos y prevenir la discriminación de las mujeres y las niñas, los menores, los adultos mayores, los pueblos indígenas o afrodescendientes y las personas LGTBIQ. En cuanto al acceso a los derechos básicos en condición de igualdad, recomendamos garantizar la atención en salud, incluyendo el acceso a la seguridad social y el derecho a la rehabilitación de las personas víctimas de tortura. Garantizar la atención psicológica y psicosocial a través de espacios individuales y colectivos que permitan la elaboración de las experiencias traumáticas y la reconstrucción del proyecto de vida en un nuevo entorno. Generar políticas de inserción laboral para personas en el exilio que facilite el reconocimiento de los títulos profesionales, como les decía, y certificados técnicos o equivalentes cuando los documentos no estén disponibles o, en su caso, exámenes profesionales, adecuación de estudios y becas. Garantizar la protección de los derechos laborales de las personas en el exilio y prevención de la explotación laboral, la trata de personas, el trabajo forzado, la negación de derechos laborales y el trabajo precarizado. Garantizar la exención de requisitos que no puedan cumplir las personas solicitantes de refugio o refugiadas, tales como los documentos apostillados. Sensibilizar y proteger en contra de la discriminación y la xenofobia también es parte de las recomendaciones que salen de este estudio. Es necesario crear políticas públicas e implementar las leyes contra los crímenes de odio. También, por último, se hace necesario activar el mecanismo integral de personas refugiadas para la coordinación de estas medidas en la región, coordinar acciones entre los países receptores para compartir información, identificar buenas prácticas y construir con coherencia normativa a partir de la adopción común de la Convención sobre el Estatuto y su protocolo para que las y los solicitantes puedan a su vez beneficiarse de procedimientos predecibles y eficaces, así como crear un mecanismo de coordinación entre la sociedad civil y Naciones Unidas para la atención del exilio masivo de las personas nicaragüenses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexandra. Quiero leerles el primer párrafo del prólogo que nos regaló o nos facilitó y nos dio don Sergio Ramírez, que es impactante. Uno de estos días, por azar, me encontré en el forro de una maleta las llaves de mi casa de Managua. Me las había metido en el bolsillo como siempre, aquella mañana del mes de mayo del 2021, en el que mi mujer y yo salimos hacia el aeropuerto sin saber que, al cerrar la puerta tras nuestros pasos, ya no volveríamos a traspasar el umbral. Vamos a abrir un espacio de diálogo en este momento para las personas que quieran comentar, para las y los periodistas que quieran hacer preguntas. El micrófono es de ustedes. Pues yo agradecer primero a las organizaciones que participaron en la elaboración de este estudio. Tenemos ya 6 años de vivir esta situación de exilio y a mí me gustaría saber a quiénes están ustedes, las organizaciones participantes, a qué instituciones están interpelando o hablando para que los derechos de las personas migrantes puedan tener un cierto nivel de reconocimiento. Particularmente en el caso de Costa Rica, donde asumo que estamos la inmensa o una mayoría importante de exiliados y exiliadas, y tomando en cuenta que la realidad en Costa Rica está más bien atravesada por la precariedad
y la inseguridad laboral, económica, jurídica, etcétera. Hay en este sentido un plan, una estrategia que permita influir en este país, en las y los tomadores de decisión. Digo esto porque el sufrimiento, digamos, está harto documentado y el paso hacia adelante es hasta dónde vamos a poder avanzar para que en el exilio los derechos humanos ciudadanos que son universales puedan ser reconocidos por los estados. Gracias. Tal vez solo para contestar un poco por parte de cada organización, que creo que venimos haciendo esfuerzos. Nosotras en Periodistas y Comunicadores Independientes hemos tenido acercamiento con universidades públicas y privadas, con el Colegio de Periodistas y de alguna y otra manera con Migración y Extranjería. Lo que pasa es que con este gobierno se nos ha dificultado un poco el acercamiento, pero con el gobierno anterior sí teníamos algún acercamiento con Migración y Extranjería para la facilitación de los procesos migratorios de las y los periodistas que nos hemos exiliado. Pero tal vez contestándote, al menos desde periodistas, hemos ayudado también a periodistas con sus procesos de estudio en la UCR. La UCR nos ha facilitado procesos de formación y universidades privadas también nos han apoyado. Bueno, de parte del colectivo se ha tenido contacto con algunas organizaciones, principalmente el PANI, con colegios, organizaciones internacionales que apoyen programas ya más estratégicos a nivel de la región, no solo con Costa Rica, sino también con otros países para apoyar las necesidades de las personas exiliadas. También se ha apoyado un poco en la organización de las mismas personas exiliadas, porque una de las demandas de las organizaciones que se tiene o que se ha tenido contacto es de que demandan un movimiento, digamos, un poco más organizado de las personas exiliadas, como qué gremios, cómo nos estamos organizando. Entonces, ese ha sido un poco el apoyo, pero sí falta muchísimo realmente para crear una estrategia real de todas las necesidades que tenemos en el exilio. Ha sido un poco más precario con la UCR, pero con necesidades puntuales. Pero de eso se ha visto que es necesario también de parte de las organizaciones nuestras que estamos aquí en el exilio, cómo organizarnos y crear parte de esa estrategia. Bueno, desde la UDJ definitivamente nuestro enfoque de trabajo no necesariamente pasa por el involucramiento con las organizaciones en Costa Rica como tal, pero sí pensaría pues que falta mucho poder hacer todo un trabajo respecto a los colegios profesionales, que definitivamente es donde más impedimentos se encuentran para poder pues que los profesionales puedan incorporarse para poder ejercer de manera correcta o el reconocimiento de sus títulos en los países de acogida, con las autoridades migratorias que se han visto muchos retrocesos de manera general y sobre todo pues con la salida de ACNUR de la oficina de migración como tal seguir incidiendo pues con ACNUR y políticas públicas para poder mejorar las políticas públicas respecto a la protección de las personas refugiadas. Pero eso creería yo que tal vez pensando como en lo que me corresponde y lo que nosotros conocemos, también deberíamos de pensar en cómo promovemos el acceso a la justicia por parte de las víctimas en los países en que nos encontramos. Pues, o sea, hay que hacer un análisis de los marcos legales que nos permitan poder tener claridad de cuáles son las acciones de protección de que podríamos tener acceso a los refugiados y las refugiadas, ¿no? O sea, cómo podemos instar, si estamos en países que, por ejemplo, gozan de institucionalidad y ya lo hemos visto con las reformas sobre las limitaciones a la libertad de movilización que en distintos momentos ha emprendido el gobierno de Costa Rica. Tenemos una sala constitucional que ha dado protección a las personas migrantes, entonces también pasa por eso, pues cómo nos acercamos al conocimiento de los sistemas el sistema de justicia o como tal las medidas que los recursos que las personas refugiadas puedan
agotar o acudir para poder garantizar la protección de sus derechos, no deberíamos de ser ajenas a ellos, deberíamos de también conocerlas y poder accionar para la protección de los mismos. Quizá solo destacar que yo creo que para las organizaciones, al igual que Linda en algún momento refería que era difícil desempacar porque era como que veníamos aquí por un tiempo, por unos días, al inicio a nivel personal. Yo creo que también ese fenómeno se dio con las organizaciones y lo digo en primera persona en el sentido de que nosotros como colectivo Nicaragua Nunca Más nunca pensamos estar trabajando en temas migratorios, estar trabajando en incidencia hacia algunas instituciones del Estado costarricense, pero el contexto, las necesidades, te fue empujando a eso y nos fue empujando a eso. De tal manera que en este momento tenemos un canal de comunicación abierto con la Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, los cuales comparten muchas posiciones, nos advierten incluso de algunas situaciones y eso es muy relevante que los refugiados y los solicitantes de refugio nos reconozcamos como habitantes de este país y que tenemos también derechos. Obviamente está todo el esfuerzo de articulación con diferentes organizaciones que son más viejas de estar acá que nosotros, de las cuales hemos aprendido mucho y hacemos acciones en conjunto, pronunciamientos en conjunto. Y la otra parte es, por ejemplo, este año participamos en el examen periódico universal para Costa Rica. Es decir, cuestiones inimaginables, ¿no? Estamos aportando, contribuyendo, dando algunas ideas, sobre todo en materia migratoria, en el examen periódico universal que coincide, ¿no? Este año se examina Nicaragua y también Costa Rica. Sin duda se han hecho algunas cosas, pero también no cabe duda que falta mucho, mucho, mucho que hacer. Y gracias por la pregunta, María Teresa. ¿Alguien más? Buenos días. Por casualidad estoy aquí, soy un periodista español que ya cuando era un niño, muy joven, empecé a trabajar en Nicaragua en los años 80, cubrí las elecciones del 84, cubrí las elecciones del 90, cubrí la guerra con la Contra, cubrí el post Violeta Chamorro. He estado muchas veces en Nicaragua porque he hecho un trabajo importante sobre víctimas de minas antipersonas y también, bueno, he viajado mucho por Nicaragua. Y me sigue sorprendiendo muchísimo la visión que tiene la izquierda española, la izquierda europea y la izquierda latinoamericana sobre el conflicto en Nicaragua. Es como si todavía viviesen un poco de la mística del sandinismo, de la mística de la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como si cualquier persona que criticase al régimen de Ortega y Murillo, orteguista, que ustedes llaman ahora orteguista porque no quieren vincularlo al sandinismo, pero que en realidad en el régimen orteguista también hay sandinistas, muchos, ¿no? Antiguos sandinistas, incluso algunos combatientes. ¿Cómo se han planteado ustedes que esta visión que hay en partidos importantes, incluso algunos en gobiernos como el de mi país, sobre lo que ocurre en Nicaragua y por extensión a Venezuela, cambie? Que por fin vean que lo que hay en Nicaragua es una dictadura brutal que provoca que cualquier persona que se muestre opositor, aunque sea cual sea su ideología, incluso gente verdaderamente sandinista está en el exilio, verdaderamente sandinista, quiero decir. ¿Cómo se han planteado luchar contra esta situación que realmente creo que es la clave, ¿no? Porque mientras que haya tanto apoyo en partidos y organizaciones supuestamente izquierdistas, insisto, españolas, latinoamericanas, europeas, las cosas no van a cambiar. Sí. No, yo solo quiero aclararle a María Teresa, hay una comisión que preside Hoswell, Asideu, en que están como unas 12 organizaciones, incluso hay una especializada en el tema universitario, que está el rector de la Pablo Freire, y que ha venido funcionando, y la última valoración que se hizo es que hubo mucha incidencia para que las reformas
que hizo el gobierno de Costa Rica, que fueron sumamente favorables pues, a los exiliados en Costa Rica recientemente, fueron producto de una gestión permanente. En esa comisión asiste representantes de la unidad de refugio y representantes de la Dirección de Migración. O sea, lo que habría que buscar el mecanismo, porque no está definido cómo otras organizaciones interesadas en el tema puedan incorporarse pues, y tener más visibilidad. El problema es que ellos plantearon, por ejemplo, que muchas de esas demandas nunca fueron presentadas al público, al exiliado, porque argumentaban de que en Costa Rica la cultura es más dirigida a la gestión, a la persuasión, y esos mecanismos de presión pública que a nosotros nos encantan, no siempre dan los resultados que se quiere. Esa es la explicación pues, que se ha dado, y entonces el trabajo fue un trabajo de gestión, y por lo menos tuvo un primer gran resultado, que fue eso, más algunos otros acuerdos que han estado tomando y que se van a tomar en la parte académica, pues, tanto de profesores como de estudiantes. Tal vez un poco el análisis un poco más político de lo que nos pregunta. Desde mi punto de vista, el mismo régimen está haciendo su trabajo de manera negativa, peleándose con las izquierdas latinoamericanas, y eso lo deja en evidencia. Desde mi punto de vista, deja claro a nivel internacional cuál es la posición del régimen en las tendencias ideológicas. Gracias, mi nombre es Salomón Martínez. Quiero agradecer al doctor Juan Carlos por invitarme, y agradecer también a las panelistas. Bueno, más que todo, quiero hacer una observación, una pequeña observación como miembro del pueblo misquito. Cada vez cuando hablamos de derechos humanos, del tema de derechos humanos, yo observo que el derecho del pueblo misquito todavía en el mundo no ha sido visibilizado. En todo el momento yo digo eso a los defensores de derechos humanos, debido de que de hablar del pueblo misquito estamos hablando de un pueblo que ha sido o que ha gobernado casi todo el territorio de Centroamérica antes de la colonización, y después de la colonización también seguimos resistiendo, seguimos siendo, estamos pues siempre defendiendo el derecho de nuestro pueblo, a pesar de que a lo largo de la historia de 130 años, desde que el estado de Mosquite anexó al estado de Nicaragua, ya pasó 130 años. Y desde el fundamento de los tratados que se ha firmado el estado de Mosquitia y el estado de Nicaragua, como que Nicaragua a lo largo de 130 años no ha cumplido ninguno de los artículos de esos tratados. Entonces yo considero de que de hablar de derechos humanos, bueno, mi recomendación es para todos los grupos de los derechos humanos, de que si van a hablar de derechos humanos, yo creo que necesita ser visualizado el derecho especial que tenemos como pueblos ancestrales. Hablando del pueblo misquito, pueblo sumo, pueblo rama, como pueblos ancestrales
que vivimos casi más de 2000 años en nuestra propia tierra. Nosotros tenemos nuestra propia tierra. Nicaragua tiene su propio territorio, que desde el fundamento de la primera constitución de Nicaragua en el año 1824, dice de que Nicaragua se conforma por 6 departamentos, nada más. Y hoy en día tiene 17 departamentos. Entonces, a lo largo de 130 años, Nicaragua ha venido avanzando su frontera hasta este momento, pues. Entonces, el tema de la colonización, el tema de problema político con el gobierno de Nicaragua, el tema de atropello a los derechos humanos, ese no es desde ahora. Nosotros venimos históricamente, en toda nuestra vida tenemos ese derecho. Entonces, yo le decía a los representantes de alto comisionado de derechos humanos, cada vez cuando ellos sacan un informe, no dicen nada del pueblo misquito, hablan del tema de los pueblos indígenas, pero yo le decía a los derechos humanos del pueblo misquito, no somos pueblos indígenas, no somos pueblos conquistados, no somos pueblos colonizados, ni siquiera pueblos controlados. Nadie nos han controlado. Nicaragua no nos ganó ni siquiera ninguna guerra para que nos controlen, para que nos conquisten, para que nos colonicen. ¿Me entiende? Entonces es otro tema que no han sido visibilizados hasta este momento. Y mi recomendación es que los derechos humanos, para visibilizar ese derecho, tiene que apegarse a los fundamentos históricos de nuestro pueblo. Muchas gracias. Creo que tenemos un último comentario por allá. Buenos días. Pedí el favor de que quitaran la cámara porque realmente sí, estamos en vivo, pero por responsabilidades de que tenemos familias, la dictadura en este momento está monitoreando a todos los que estamos aquí. Y después van a ir a caerle a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestros familiares, porque solo es con ellos que se las desquitan. Con todo el respeto, yo soy periodista y entiendo el trabajo que hacen nuestros colegas, pero a veces, por eso yo lo pedí, por seguridad de mi familia. Para mí no me van a hacer nada y si me lo hacen, que me lo hagan a mí, pero no a mi familia. Yo lo felicito por esta actividad y por todo lo que se conversa, porque de que uno ve esta imagen, a uno lo vuelve acongojado, saber que uno no puede ver ni tu país. Cuando llego a Liberia, que es lo que más cerca llego, y veo la isla de Ometepe, uno se siente, quisiera estar ahí, no puede. Pero yo quiero hacer una consulta. Muy bien la iniciativa y todo, y desgraciadamente no podemos hacer nada por el tema que tocaba acá nuestro amigo de la zona misquita, porque ahora lo que yo pregunto, la dictadura no necesita reformar Código Penal para hacer lo que hicieron con Douglas Gamaliel Pérez Centeno. ¿Me entiende? Que el gobierno de Costa Rica ha sido irresponsable y de doble moral o moralista en decir que extienden refugio y no lo dan. Yo estuve leyendo el caso del profesor Putoy y es lamentable cómo acá en un país donde nos generan las supuestas facilidades de protección y todavía, y solo es un caso, y todavía aquí en el propio Costa Rica ya uno no se siente ni seguro. ¿Hay algún mecanismo que los especialistas, ustedes los panelistas y todas las organizaciones de derechos humanos se sienten y rompan un esquema de la extradición de personas perseguidas por la dictadura? Porque ahorita reforman el Código Penal y van a decirle, bueno, fulano y todo lo que estamos acá, ok, los vamos a acusar, les vamos a condenar a 30 años en ausencia y vamos a pedir la extradición y viene el Interpol y te va a buscar y te lleva
Ya como este señor que mencioné, Douglas, está desaparecido. Lo agarraron, lo entregó a Costa Rica y lo desapareció. Entonces, nosotros que estamos aquí, ¿qué garantía tenemos? No solo de venir, conversar, sentirnos, platicar, qué bonito, pero ¿qué nos espera en el futuro después de que vemos que esto está muy difícil y va para largo? ¿Me entienden? Entonces, ¿hay algún mecanismo que ustedes se sienten con las autoridades acá y decir, mire, por lo menos las personas refugiadas, porque ahora todos los sandinistas que vienen, ahora tienen refugio? Y yo creo que aquí todos nos conocemos y sabemos quiénes son los que han sido perseguidos y los que no, pero aquí yo veo un montón de sapos en la Avenida Central trabajando en tienda y con refugio. Y gente que hasta nos amenazamos de muerte y me tuve que salir huyendo. Y es lamentable que ahora te ríen en la cara y puchica, dice uno, no puede ni actuar porque si uno le da, te expulsa este país. Entonces, hay que buscar el mecanismo de frenar la extradición, porque a mí me importa que me meta 100 años, pero después si ellos me extraditan, Costa Rica doble moral me manda y se acabó la torta, para uno. Entonces es un tema que yo pienso que si ustedes tienen algún plan de sentarse y decir, hay un acuerdo de extradición entre Costa Rica y Nicaragua, entonces frenarlo con la gente que ha sido perseguida, los que estamos aquí. ¿Me entiendes? Muchas gracias y ahí disculpe la... Bueno, voy a ser concisa porque ya veo que por el tiempo, factor tiempo. Ayer yo anduve, no en la mera frontera, pero cerca, a traer un medicamento de Liberia para allá al Sardinal, y nos detuvieron la policía. Yo no sé, aquí le dicen la municipal, la clasifican la guardia, la pública, pero sí fue la pública porque anda por el uniforme, ¿no? Y nos dijeron que este carnet no es para movilidad, que es es un carnet, dice, provisional de permiso laboral. O sea, yo tengo un mes con 2 semanas de estar acá. Me confiscaron el pasaporte, me confiscaron todos los títulos, o sea, certificado de formación universitaria, y me piden el pasaporte y yo no lo tengo, y entonces me dicen, es un delito porque este carnet no es para movilidad. Y a mí me dijeron que sí, que con este carnet yo me puedo mover, y es un carnet de identificación. Entonces ayer tuve ese encontronazo y esa situación agravante que me sentí vulnerable, porque sentía que estaba viendo un antimotín de Nicaragua, porque gritaba y todo, o sea, de una forma muy violenta, y me recordó toda la situación que vi el pasado 12 de julio de este año, del allanamiento que sufrí. Y entonces, cuando llego más cerquita para allá, donde muchos nicaragüenses están viniendo, a una avalancha nicaragüense que se ha incrementado, y habían redadas. No dejaron ir, pero hubieron ahí unas cositas que la voy a omitir porque no dejaron ir, avanzar más para allá. Y cuando llegamos a esos lugares, esas casas donde los nicaragüenses pasan de forma irregular, porque no me gusta decir la palabra ilegal, ahí habían redadas. Y digo yo, ¿qué pasa con alguien que se vino así, en mi caso y en muchos, sin nada, que ni dinero traen, que te vení de madrugada y para salvaguardar tu vida de la cárcel? Y si esta gente no tiene dinero para pagarle a esos que hacen redadas, porque dice que los que traen pueden pasar. Entonces, es una situación que me preocupa de forma colectiva. Y también, yo estuve en Casa de América allá en Madrid, y yo sé que a mí me decían, ¿por qué? Con respecto al comentario de él, ¿por qué ustedes se satanizan la izquierda? Si la izquierda ha sido la que ha promovido la agenda progre, el progreso y muchas cosas. Entonces, ahí hay una cosa que es bastante confusa con la izquierda de Latinoamérica y los enfoques. No, solo queríamos compartir, digamos, que a través de la denuncia nosotros estamos evidenciando el régimen de Daniel Ortega, y también aclarar que él no es la izquierda, él está usurpando la izquierda y en nombre de la izquierda está violando todos los derechos humanos y creando todos los crímenes de lesa humanidad, entonces no hay que vincularlo propiamente.
Sí, yo tal vez sumando a lo antes dicho, definitivamente dentro de Latinoamérica lo que vemos, las izquierdas que están en estos últimos tiempos soportando son las autoritarias, pues estamos hablando de una Venezuela, de países en retroceso democrático, ¿verdad? Pero también vemos, por otro lado, lo que ya referían este distanciamiento de las izquierdas democráticas con quienes también, sus antiguos aliados, con quienes también se ha peleado. Pero más allá de eso, yo quisiera pensar y en realidad cómo podemos, o sea, que debemos de incidir en que más allá de izquierda y de derecha, esto es un tema de derechos humanos, de libertad, de democracia. Queremos vivir en un país y retornar en un país en que podamos gozar de nuestros derechos. O sea, creo que no hay que abstraerse porque en realidad sí pasa por ello, pero sí cómo podemos insistir en que también que lo que necesitamos es democracia, es libertad y poder retornar de manera segura a nuestros países, poder contar con un Estado de Derecho que pueda garantizar la protección para todos sus ciudadanos y sus ciudadanas. Siempre pasa por las pláticas ideológicas, pero también pasa de manera fundamental por un tema de derechos humanos como tal. Por otro lado, también tener en cuenta pues, que el Estado, el gobierno de Nicaragua, a fin de cuentas, el régimen de Nicaragua, a fin de cuentas, tiene todo el poder económico, del control mediático, de todas las comunicaciones de nuestro país. Entonces tiene todo un aparataje que puede gozar y explotar, pues de los cuales desde la sociedad civil definitivamente andamos contando los pesos y los centavos para poder ejercer de manera efectiva la defensa de los derechos y la incidencia. Pero ¿cómo fortalecemos eso también? O sea, hay un gran trabajo que se está haciendo, que se ha seguido haciendo. Hemos visto un gran avance sobre estas lógicas también, o sea, como decíamos, estas izquierdas más democráticas que también han ido cambiando sus discursos y sobre todo pues apegándose a temas más de derechos humanos que definitivamente nos van dando el lado de la verdad, pues a fin de cuentas de lo que está sucediendo en Nicaragua. Respecto de lo que decía usted, don Salomón, perdón, sobre el reconocimiento de sus derechos y sus luchas, pues a ver, este esfuerzo en principio referir pues que son 40 personas a quienes logramos tener acceso, que intentamos tener alguna representatividad bastante amplia de la población, pero pues definitivamente hay mucha historia que debe de contarse, mucha historia que debe de visibilizarse y que por lo tanto pues este es un mínimo esfuerzo dentro de toda la necesidad que significa la verdad, la memoria dentro de nuestro país que debe de ser trabajada con profundidad, ¿verdad? O sea, debemos de toda la población debe de tener su espacio para el propio reconocimiento, para la construcción de nuestra memoria y poder juntos como sociedad encontrar puntos de encuentro, valga la redundancia, pero cómo poder llegar a todos vernos vistos dentro de nuestra historia, reconocidos dentro de esa historia que afrontamos. Y por otro lado, de lo que podemos hacer o no hacer con estos riesgos y la vulnerabilidad es justamente parte de las recomendaciones que se hacen a partir de este informe. Hay mucho trabajo que hacer. Definitivamente para los estatus de protección necesitan mejorarse, sobre todo en estos países de acogida, para las personas pues desplazadas o forzadas al exilio. Pero pasa también por la voluntad de los estados, pues, o sea, nosotros como civiles no podemos venir y simplemente decir aquí no se va esta persona porque yo lo digo, sino pasa por una labor de conciencia, incidir en las instituciones formal, por incidir en las políticas públicas, por los esfuerzos o el agotamiento también de los recursos, como les decía, de los recursos que nos proveen los países de acogida para poder exigir nuestros derechos, pero también necesitamos, o sea, justamente ante estas vulnerabilidades y las faltas que existen, también existen organizaciones a las que se pueden acudir, que dan acompañamiento a personas refugiadas, inmigrantes, o sea, está el ACNUR, entiendo que está el Servicio de Ciudad para Migrantes, está Hayas, o sea, por decir las que recuerdo en este momento, pero sobre todo necesitamos seguir fortaleciendo el trabajo de incidencia para poder llegar y acudir. O sea, en realidad una persona, como dicen, una golondrina no hace verano, pero el trabajo colectivo es el que nos lleva a incidir y cambiar de manera estratégica y amplia sobre lo que está afectándonos
dentro de los países que estamos en acogida. Quizás solo brevemente para puntualizar un poco en la pregunta que hace el periodista en relación a la extradición. Dos cosas. En principio hay que asumir el de entrega y no devolución, ¿no? Que está en diferentes tratados y los ha asumido Costa Rica y nosotros también debemos de asumirlo, ¿no? Como solicitantes de refugio o refugiados. En segundo lugar, también hay un argumento más fuerte que está en la Convención contra la Tortura, que nadie puede ser entregado a un país donde se comete tortura. Entonces, ese es otro elemento. Hay que tenerlo. Bueno, esos son algunos de los elementos. Esto da para más. No lo vamos a discutir acá, pero son elementos que hay que tener en cuenta. Es decir, el derecho internacional te da también elementos que sirven y algo que sí debemos de reconocer, ¿no? Que Costa Rica se caracteriza por ser en lo general respetuosa, pues, de los acuerdos y de los tratados internacionales. Evidentemente hay fallas y cuando vos contabas tu historia, yo decía, ala, qué mala suerte, pero perdóname por utilizar la palabra mala suerte, ya me explico, ya quiero explicarme. Cuando yo entré a este país, entré a las 12 de la noche, con una mochila, con 2 mudadas y una bolsa de pinolío. Yo no sé por qué eché una bolsa de pinolío, pero eso llevaba mi mochila, que me la tomé como un año después. Pero yo agarré esa bolsa, mis 2 mudadas y eso. Cuando yo crucé la frontera, tuve la mala suerte o la buena suerte de encontrarme con un funcionario de migración y me dijo, sin preguntarme nada, ya estás seguro. Tuve la suerte, llamémoslo suerte o no sé qué, de encontrarme con alguien decente, de alguien sensible, que me dio esas palabras de alivio, ¿no? Para alguien que no quería salir. Hay funcionarios de funcionarios y yo lo que he visto es que hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento en los funcionarios de migración. En las visitas que hemos hecho hay bastante ignorancia, incluso lo he visto con el uso del documento de viaje. No lo conocen. Vos usás el documento de viaje y te dicen, ¿y qué es esto? Qué bonito. Hay unos que te lo rechazan y otros que dicen, ay, qué bonito, parece pasaporte diplomático. Y yo. Es decir, hay mucha ignorancia, pero también hay mucha xenofobia también. También conozco casos de personas que han llegado a las fronteras y le han dicho, si usted no quiere que le quitemos su carnet, usted tiene que retirarse porque usted no puede estar ni cerca de la frontera. Es decir, hay diferentes casos, diferentes situaciones. Entonces, ahí surgen 2 desafíos. Uno, hay que educarlos y si es posible hay que andar siempre preparados para eso. Hay que decirles y reiterarles y hacerle una charla y una mini charla. Hay que andar preparado para eso, pero para eso hay que prepararse uno y tener los elementos. Antes que cuando tocaba solicitar permiso para salir, ahora ya no se solicita permiso, este gobierno quiso retroceder y quiso plantar de nuevo el permiso. Entonces yo llevaba siempre la norma, nunca me la pedían, pero yo la llevaba. Si me toca un funcionario de esos duros y rudos, aquí está, mira, aquí está la norma, porque hay funcionarios que no las conocen y otros que sí la conocen son xenofóbicos y son groseros y son pesados, de todo te toca. Entonces, evidentemente, lo que te dijo está basado en el total desconocimiento. Tu documento tiene validez, obviamente. Es decir, si con ese documento te puedes inscribir en Hacienda y pagar impuestos a este país, ¿cómo no vas a moverte? Por ejemplo. Es un diálogo. Sí, hay dinero de por medio, obviamente. Pero yo sí creo que hay que prepararse, hay que estar preparados con los argumentos, con los elementos, no quedarse callado y siempre dar un paso adelante. Esa es una recomendación, ¿verdad? De pronto uno diría, pues no nos toca porque los derechos, no, pues y ahí. Como decíamos en Nicaragua, derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Hay que defender nuestros derechos con argumentos. Entonces, nada, en relación a eso, y ya creo que ya me están haciendo señas para el cierre. Y es que en el cierre solamente voy a tardar 30 segundos. Yo quiero, en contextos tan difíciles y tan duros como este, en donde, por ejemplo, el amigo decía, no me importa que me hagan daño a mí, pero sí me importa mi familia allá. En estos contextos tan difíciles, yo creo que es importante reiterar en el agradecimiento y en el reconocimiento, y aunque Víctor ya lo ha hecho, ¿no? A las personas que participaron en este esfuerzo, en este primer esfuerzo que seguro es la antesala para un esfuerzo mucho mayor, a todas esas mujeres que forman parte de la defensora, a todas esas personas que forman parte de la UDJ, aquí tengo a una de ellas a la par,
a todas esas valiosas personas que forman parte del colectivo Nicaragua Nunca Más, a los periodistas que siguen resistiendo, que siguen hablando, a las organizaciones que nos apoyan y sobre todo agradecer a las víctimas, a las que han sufrido, a los que hemos sufrido, pues, porque aquí me incluyo y los incluyo. Yo creo que aquí no hay nadie de los que está acá que no haya sufrido, ¿no? Los abusos y las violaciones de la dictadura. Gracias por este primer esfuerzo. Yo creo que toca mucho más, toca que seguir hablando, toca que seguir incluyendo, toca que seguir llegando a otros, a los indígenas, misquitos, mayangnas, garífonas, crioles, etcétera. Toca. Hay mucho esfuerzo, pero para ello los necesitamos. Así que muchas gracias por haber venido. Hay cafecito, hay algo para compartir y vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias y gracias Linda, gracias Alexandra por estar acá. Muchas gracias.